buenas tardes, bienvenidos al Mejor Plan, el programa que te muestra la usina cultural platense y que le damos a todos los trabajadores culturales de la región. ¿Cómo andás, Eli? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Acá estamos en vivo desde las 18 hasta las 19 con un montón de cosas tenemos hoy. Con muchas cosas. Vamos a tener a Franco Fracassi, que es parte y director del Circuito Cultural Meridiano Quinto. Nos va a estar hablando de un nuevo aniversario de la famosa estación y tan importante, ¿no?, ícono cultural de la Ciudad de La Plata. Así que nos va a estar hablando de toda la organización cultural que hay en el barrio. Exactamente, y también vamos a tener en vivo acá a la voz y al guitarrista de El Néctar de Mis Secuaces, y también a todos los chicos en vivo. Nos van a estar tocando su música y contando, bueno, de qué se trata la banda, cómo se formó, de qué hablan en sus canciones, de todo acá en un ratito. Importantísimo, debuta hoy en esta nueva temporada Santiago Cavazzi, así que gran columnista del programa. Anduvo paseando por ahí. Nos va a contar un poco, ¿no?, de Colombia. Sí, supongo que sí, hizo un viaje por Latinoamérica, así que nos trae también la información. Sí, quemadito, tostadito. Viene descansado, así que supongo que traerá de todo para su columna, para hablarnos del Bafisi y, bueno, el reclamo, el ajuste que hay en este sector. Así es, sobre todo de la situación del Inca, ¿no?, donde todo se agrava. También se está organizando el segundo pantallazo en la Ciudad de La Plata, esta vez a nivel provincial y nacional. Así que, bueno, todo esto va a estar hablando Santiago, que está encadenado, ¿no?, la crisis en el sector audiovisual y en el Instituto de Cine. Pero para arrancar, la pregunta del millón, Celi, ¿se puede vivir de la cultura? Oh, qué pregunta. Veamos qué dijo la gente en la calle, ¿no? Vamos a ver. ¿Se puede vivir de la cultura? Yo creo que se puede vivir de la cultura, ya que el arte nosotros lo creamos y lo vemos y lo vivimos día a día. Yo creo que se puede vivir de la cultura, es más, creo que es una de las cosas que más nos hace vivir, como por ejemplo, tanto leer un libro como ver una película. Entiendo que sí, por eso apuesto, digamos, a estar acá en la universidad estudiando una carrera de Bellas Artes. Sí se puede vivir del arte, porque es la herramienta que nos ayuda a nosotros mismos poder relacionarnos con el mundo. Podemos vivir de la cultura en el sentido de que los artistas en esta sociedad tenemos una tarea muy importante, que es tener como cierto análisis del contexto en el que vivimos y reproducirlo y llevarlo a más personas. Es difícil porque desde chicos o desde la sociedad te imponen como que es algo más que un hobby, o sea, como que va más de hobby. Bueno, sí, yo pienso que sí, se puede vivir de la cultura. Requiere también esfuerzo, como todo laburo cuentapropista. Para mí vivir de la cultura es, me encantaría poder decir que sí. En estos momentos la estamos pasando muy difícil, aquellos que por ahí bregamos por el arte, por la cultura, por la educación. Todos los que están de alguna manera trabajan en cultura, para poder vivir de eso tiene que haber una decisión política para que tenga cada vez más desarrollo, para destinar presupuesto para esa industria cultural. Es muy a pulmón y de cada uno el trabajo cultural, artístico, porque bueno, vemos que del Estado cada vez más se achica el presupuesto a la cultura. Deberíamos todos poder vivir de la cultura, ya que la cultura nos forma como individuos de una comunidad. Es importante tener en cuenta que uno de los factores que atraviesa a esa cultura es el momento histórico que está viviendo el país. Quizás el gran inconveniente sea el interés que tenga la sociedad en que sea la cultura argentina, digamos, la predominante en la nación y no las culturas ajenas o lo que se importa de afuera. Y yo creo que acá es importante saber qué tipo de país queremos y cómo se integra la cultura en ese país y el arte, ¿sí? Y por supuesto también la educación. Muy interesante todas las respuestas, ¿no?, de la gente ahí en la Facultad de Bellas Artes, en la parte de cine. Y realmente cuando uno habla, se puede vivir de la cultura, lo que está pensando, por lo menos desde mi lado, es la importancia de las políticas públicas, ¿no? Sí, el rol que tiene el Estado en esta situación, digo, para ofrecer que aquellos que desearían vivir de la cultura puedan hacerlo, ¿no? Y me parece que ahí podemos presentarlo a él, que tanto lo anunciamos en este primer momento que tuvimos frente a cámara. Y está con nosotros Santiago Cavazzi, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, la verdad que un placer. Extrañaba ya el espacio acá, venía a debatir con ustedes y también compartir con todos nuestra de la mirada. Selva colombiana directamente. Sí, muy quemado no vine, como verán, porque lo mío fue más montaña, me gusta, no soy tanto de la playa y estar echado, me gusta
otras cosas, pero disfruté muchísimo el viaje. Colombia es un país sumamente interesante y complejo. Quedaría muchas horas para hablar, pero la verdad que es una cultura extraordinaria. Ya vamos a hacer un bloque de Colombia y su cultura, ¿no? Colombiana, pero un poco asociando a lo que estábamos viendo, vivir de la cultura, y vas a hablar del cine argentino. Me parece que está muy asociada, ¿no? Esa pregunta Sí, hoy por hoy. que cuando iba escuchando ahí la mirada de cada persona, pensaba que raro, siendo la mayoría, bueno, uno ve ahí la Facultad de Bellas Artes, y todos contestaron muy de clima de época, desde vivir de la cultura desde algo laboral, desde algo económico. Sí, el Nadie dijo, esfuerzo. yo quería vivir en realidad todos vivimos un poco de la cultura, porque espiritualmente nosotros no vivimos de la cultura económicamente, pero un poco nos hace vivir, y ninguno respondió de ese lado. Pero creo que tiene que ver justamente con este momento que atravesamos, donde muchos, además de llenarse espiritualmente, no están pudiendo trabajar económicamente con la cultura, no pueden vivir, no te pueden Sí, no pueden ir al supermercado, digamos. Claro, y emprender cosas, generar proyectos, y es un poco lo que está viendo el mundo del cine, que es uno de los sectores más atravesados por esto, de lo que son las distintas disciplinas culturales. Ha sido sin duda una de las más golpeadas. Esto lo hemos retratado a lo largo de todo el año pasado, y lamentablemente por ahí tenemos que decir que hay una continuidad en esto, y sigue habiendo reclamos de parte del sector, pero sigue habiendo oídos sordos de parte de las autoridades, que son los únicos que pueden destrabar esta situación y movilizar un poco. Pero bueno, el clima, entendemos, es Cuando complejo. hablamos de que la situación se está agravando en el cine argentino, ¿es porque hay una nueva ley que se está aplicando, una nueva regulación que implica menos acceso a las productoras chicas? Sí, en realidad estamos en una etapa más de congelamiento del Instituto Nacional de Cine, donde se terminaron de ejecutar el año pasado algunos proyectos que venían anteriormente, que ya se le había asignado determinado presupuesto. Después entró en una etapa, decían las autoridades del Instituto de Cine, de revisión de cómo se reglamenta lo que son los subsidios y los planes de fomento, y esto lamentablemente con una búsqueda intencional y política de estar revisando, no ejecutar ningún plan de fomento, ¿no? Entonces durante todo este año ya se dijo, 2018 no va a haber fomento, no se va a producir nada, porque estamos viendo cómo mecanizarlo. Se han empezado a activar algunos mecanismos y se empieza a intuir un poco cuál es la política que empieza a buscar el Instituto de Cine, que tiene que ver con un perfil de fomento sobre todo vinculado a las audiencias. Es lo que está en foco ahora. Vemos ahí la gente movilizándose en la calle, tanto el año pasado en la inauguración del Bafisi como en este año. El Bafisi, recordemos, es uno de los festivales más grandes del país, junto con el Festival de Cine de Mar del Plata. Ambos están organizados por entidades estatales. En el caso del Bafisi es de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual está sumamente atravesado políticamente, y además la envergadura que tiene el festival hace que sea una vidriera sumamente importante, no solo para los realizadores que aspiran a poner sus películas ahí, a esas pantallas, sino también en este caso ha sido una plataforma para todos los realizadores audiovisuales. Hablamos de técnicos, hablamos de guionistas, hablamos de directores, de todos los sectores, reclamando, usando esta vidriera para decir, bueno, acá hay una crisis que se está intentando tapar, ¿no? Hubo un lema muy fuerte que decía en un festival de cine independiente, como es el Bafisi, sin cine independiente no hay cine, ¿no? Claro, yo iba a ir a preguntarte eso también. ¿Cuál es la importancia de estos festivales de cine que son como los más grandes? Bueno, el de Mar del Plata que vos decías, el de Buenos Aires, acá está el FESAL también. ¿Cuál es la importancia para aquella gente que no sabe en realidad qué es lo que pasa en los festivales de cine? Digo, esto de la participación, y ahí va con lo que decías vos, Fede, la participación de productores independientes, ¿no? ¿Cuál sería como la importancia de que estos productores independientes puedan asistir a ese tipo de lugares? Sí, hubo un hecho casi anecdótico que lo marcó un poco Mariano Ginás, es un director, como para contextualizar un poco, que siempre ha renegado mucho de lo que es el fomento estatal al cine. Él, digamos, tiene la postura de que el realizador de arte se tiene que buscar sus propios medios, no necesariamente tiene que ser privado, sino buscar en nuevas formas distintas, no ligadas, porque él siente que termina el fomento estatal atravesando la creatividad o planchándola de algún modo. Pero sin embargo, a pesar de todo, el clima es tal, el que se vive en el cine, que un director como Ginás, que reniega de esto, reclamó al recibir el premio porque ganó su película La Flor, una película novedosa por su duración, por lo menos lo que hasta ahora, de 14 horas, la más larga de la historia argentina. Ganó la competencia internacional del Bafisi, lo cual lo hace un hecho político sumamente importante, y en ese contexto le dijo delante de las autoridades del Inca que estaban presentes y autoridades gubernamentales de la ciudad y demás, si ustedes no apoyan el cine independiente, todo esto desaparece, porque estamos hablando de cientos de producciones, de todo tipo de realidades, de gente del país con distintas capacidades de capital, de presupuesto, de capital humano. 200 películas que se hacían anualmente.
que ha bajado a alrededor de 80 que se han terminado de ejecutar, y con el contexto de este año, que ya se ha dicho 0 producciones, por lo menos hasta el año 2019, si es que se reactiva. Este es el clima un poco que se vive en realidad, sobre todo atravesado de incertidumbre, donde lo que es el Consejo Asesor del Inca, que es el principal organismo, la principal autoridad, más allá de que hay un presidente, hay un Consejo Asesor que justamente busca que el Inca tenga una vida democrática, porque está formado por distintos sectores, y el único sector de ese Consejo Asesor que se ha formado medio de los ponchazos y medio forzadamente, después de mucho reclamo, ha sido el sector de los directores, que se ha opuesto a ciertas políticas, pero después lo poquito que se ha ejecutado dentro del Inca de funcionamiento en cuanto a cómo fomentar el cine, cómo que el cine independiente siga teniendo vida, ha sido más que nada limitarlo a un pequeño sector de productoras grandes, con espalda, con presupuesto, que son los únicos que puedan afrontar estas nuevas políticas muy seculares, ¿no? Y el tema de la meritocracia, ¿no? Esta palabra tan de moda en los últimos años, también está aplicada en esta nueva regulación del Inca. Sí, digamos, porque tiene que ver, uno tiene que tener ciertos requisitos para poder acceder a lo que se está planificando, porque está todo así medio desprolijamente en el aire, de acceder a puntajes. El subsidio, los fomentos de parte del Inca serían por puntajes, y para esto, para sumar puntos, tenés una serie de requisitos que habla de una cantidad de estrenos de películas en determinada cantidad de años, de determinada cantidad de taquilla que haya acompañado tus películas. Como si fuese tan fácil para el cine argentino, digo, ¿no? Porque esto tiene que ver, el otro día, una de las preguntas que salimos a hacer en la calle fue ¿cuál fue la última película argentina que viste? Sí. Y nos pasaba que las respuestas eran o películas, que tuvieron la suerte de llegar a las pantallas comerciales. O con Darín, Franchella, ¿no? Claro, que son como las de mayor publicidad, o películas de hace un par de años, que no, como si no se hubiesen producido más películas acá. Entonces, digo, también pasa eso, ¿no? La exigencia que se pone a partir de esta serie de requisitos que es imposible de cumplir para las productoras más chicas. Sí, y que además se puso como esta máscara de la idea de la corrupción, que parece como tapar todo, que justamente tiña todas las producciones. Por supuesto, muchos directores van a decir, bueno, habrá alguna situación irregular, pero no es una cosa generalizada, porque tenía una serie de mecanismos de control. Si hay que revisar alguno, se revisará, pero esto no es una situación generalizada. Y hay algo que evidencia que esto no es casual, sino que es una búsqueda política. Me acuerdo muy poquito de pasadas las elecciones, hubo 2 editoriales en La Nación, una de un director de cine muy conocido de la Argentina, como Héctor Olivera, y otra de un periodista de La Nación, y los dos con un perfil, uno aportando esta idea de es todo corrupto, como está funcionando el Inca, y el director de cine diciendo tenemos que aspirar a películas que apunten a una audiencia mayor, porque estas películas que estamos produciendo no las está viendo nadie. Claro. Y esto pasó muy pocos días después de la elección, y es claramente una idea que ya estaba ahí latente, que si bien no la dijeron autoridades gubernamentales y después se dieron todo tipo de explicaciones, esto ya estaba pensado previamente que se iba a ejecutar de esta manera, y hasta el día de hoy, después de 2 años, estamos esperando a ver cuál es la idea de fomento, que tendrá también su manera política del gobierno. Por y lo que preocupa, ¿no? Que esa idea de fomento está pensado en el Ministerio de Cultura, no en las manos de Abelluto, cuando el Inca es un ente autárquico. Me parece que hoy por hoy el Ministerio de Cultura casi lo tiene entre las manos al instituto. Sí, donde si bien el Ministerio de Cultura tiene cierta injerencia política, puede hacerlo, porque es autárquico, porque se autofinancia el instituto, pero no es autónomo. Pero esto no significa que pueda intervenir directamente como se ha hecho hasta ahora, porque cada paso dentro de este ajuste hacia el fomento al cine lo ha digitado el Ministerio de Cultura, sin dudas, tanto lo que fueron las 2 secuencias de despidos que hubo dentro del Inca, muy numerosas, además afectando directamente el funcionamiento del instituto en cuanto a realizaciones de exposiciones y demás eventos. Los trabajadores, por supuesto, del Inca se han movilizado ante esto. El Festival de Pinamar, que se dejó de hacer. Festivales que se han dejado de hacer, muchos festivales que además con el paso del tiempo también se ha dificultado mucho lo que es el acceso al subsidio de distintos festivales, y de a poquito muchos festivales, sobre todo los más chicos, se van cayendo con el tiempo. Entonces esto lleva a un panorama que justamente lo que ha hecho que la gente se organice, se vuelque a las calles, utilice lugares como... Sí, aparte de la cantidad de trabajadores que hay detrás de lo que es un set de filmación de una película o de un corto o un documental, porque por ahí a uno que es más bien consumidor que productor de ese tipo de producciones, valga la redundancia, los actores, un director, no, bueno, pero atrás hay como todo. Sí, hay despidos directos e indirectos, ¿no? Sí, y un ajuste no solo económico, sino también político, desde el punto de vista de cuántos relatos quedan en el camino con todas estas producciones que se dejan de hacer, porque estamos hablando de
la puesta en escena de miles de voces, de miradas, Sí, de construir todos la los cultura roles, también. de todos los roles dentro del cine, exactamente, que digamos, quedan en el camino y no pueden concretarse, no pueden realizarse, y gente que termina trabajando en cualquier otro rubro que nada tiene que ver con lo que se han formado, o por lo menos con lo que los hace vivir, ¿no? Como decía el informe. Tirame una buena, por lo menos la comunidad audiovisual se está organizando. Sí, sí, incluso ya acá en La Plata se empieza a estar organizando la comunidad para tener sus propias acciones. Lo que pasa es que se ha dado de manera disgregada, creo, a nivel nacional en cuanto a todos los organismos. Acá hay una estrategia también política de las autoridades del Inca en intentar desarticular esta organización, juntándose con algunos sectores de los realizadores, de los productores, que entienden que somos afines, que entienden que son más flexibles a la hora de dialogar, y desde ahí romper un poco el sector y cooptar a algunos para que los otros queden más disgregados. Pero bueno, de todos modos... desarticular el agrupamiento colectivo. Claro, que son, digamos, por ahí directores muy conocidos, muy de renombre, que son los que pueden tener cierto diálogo con el gobierno y con las autoridades del Inca, y desde ahí un poco diluir, si se quiere, lo que es el reclamo del mundo del cine, pero que igual desde la base se nota, así como vimos en la Puerta de los Bafisi, ahí en la Puerta del Gamón, un lugar emblemático donde se estrenan el 80% de las películas argentinas producidas por el Inca. Bueno, se realiza esto y es claramente una muestra de que el cine está organizado y veremos qué acciones se siguen tomando. Bueno, clarísimo, y vamos a seguir, ¿no? Hablando del cine, de lo que pasa también en la ciudad de La Plata, que va a estar el segundo pantallazo. Hay muchas noticias, ¿no? Esto no para, pero la comunidad audiovisual está organizada y eso es lo importante. Sí, creo que es un momento histórico, político, social en el que se están armando distintos colectivos para salir a reclamar por la cuestión de los derechos, ¿no? Que son cada vez menos los que uno va teniendo, o por lo menos, bueno, cuál es el rol del Estado que necesitamos como ciudadanos también, ¿no? Por supuesto. Quédate viendo el mejor plan, porque en el próximo bloque viene Franco Fracassi, que no va a estar hablando de la estación provincial, ícono cultural de la ciudad de La Plata, que tuvo un nuevo aniversario, y por supuesto, imperdibles, va a estar la banda, va a haber muchísimas cosas más como siempre y como todos los viernes acá en TU.